¿Alguna vez alguien te miró como si no fueras capaz de nada? Como si tu presencia fuera un chiste, un error, una broma barata para entretener a los demás. Si alguna vez te subestimaron al punto de reírse en tu cara, entonces no te vayas, porque esta historia podría ser la tuya contada de otra forma. Antes de seguir, si amas historias que te erizan la piel, que te inspiran y te recuerdan lo fuerte que puedes ser, dale like, suscríbete y comenta "Nunca me subestimes", para que sigamos creciendo juntos. Ahora sí, acompáñame. El rancho Valdés amanecía con olor a tierra caliente, cuero viejo y promesas rotas, no por los vaqueros, sino por su dueño, don Ramiro Valdés, un millonario de sonrisa venenosa, bastón de plata y un ego tan grande que hacía sombra hasta al sol del desierto. Su pasatiempo favorito era humillar jinetes delante de la multitud, y ese día tenía preparada su mayor función. En el centro del corral reforzado, como un rey oscuro a punto de devorar el mundo, estaba Sombra Fiera, un semental negro gigantesco, de ojos rojos como brasas y músculos tensos como acero recién forjado. Su fama cruzaba estados enteros. Nadie, absolutamente nadie, había conseguido mantenerse sobre su lomo. Era el indomable, la tormenta hecha caballo. El público llenaba las gradas riendo, apostando, esperando ver cuerpos volando por los aires. Don Ramiro levantó su bastón con teatralidad. «Apuesto todo mi dinero. Ni un hombre aquí puede durar un minuto sobre mi campeón». Y las risas explotaron. Risas nerviosas, risas crueles, risas sedientas de espectáculo. Los primeros vaqueros subieron con valentía fingida, y uno por uno fueron escupidos al suelo en menos de 5 segundos. Dolor, polvo y vergüenza. El público rugía. Don Ramiro también. Era exactamente el tipo de humillación que él adoraba coleccionar, hasta que ocurrió lo inesperado. Entre el bullicio, una figura pequeña comenzó a abrirse paso entre la multitud. Nadie la reconocía, nadie la tomaba en serio. Pero cuando llegó a la cerca, el ruido bajó de golpe como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Era Lucía Herrera, joven, delgada, con ropa sencilla y un rostro tranquilo, demasiado tranquilo para alguien a punto de pararse frente al monstruo del rancho. No tenía músculos de vaquero ni la arrogancia de un campeón. Lo único que tenía eran sus ojos, unos ojos llenos de una calma tan profunda que era imposible no mirarlos 2 veces. Don Ramiro soltó una carcajada estruendosa. «¿Tú?», se burló. «No me hagas reír». Pero Lucía ni parpadeó, ni retrocedió, ni bajó la mirada. Y en ese instante exacto, algo imperceptible cambió en la atmósfera. Las risas ya no sonaban tan seguras. La arena ya no parecía pertenecer al público. La tormenta dejó de rugir y empezó a observar. «¿Y tú? Dime algo. ¿Alguna vez te dijeron que no podías, y aún así diste el primer paso? Cuéntamelo en los comentarios, porque eso también hace nacer leyendas. Lo que estaba por venir cambiaría la vida de todos, incluido el propio Sombra Fiera. Cuando Lucía dio ese primer paso hacia el corral, el aire se volvió más denso, casi difícil de inhalar. El público, que segundos antes celebraba las caídas como si fueran carnaval, empezó a inclinarse hacia adelante sin darse cuenta. Todos querían ver cómo la chica, sin fuerza, sin tamaño, sería devorada por la bestia del rancho. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para presenciar lo que vendría. Sombra Fiera, hasta ese momento furia pura, giró su enorme cabeza en dirección a Lucía. Sus ojos brillaron con un fuego profundo, ese tipo de fuego que hacía retroceder a teos homens más duros. Infló el pecho, exhaló aire como una locomotora y golpeó el suelo con tanta fuerza que una vibración atravesó la madera del corral. «Ese animal no conoce el miedo», murmuró un vaquero. «Tampoco la piedad», respondió otro. Y era verdad. Durante años, Sombra Fiera había destrozado huesos, arrancado orgullos y desafiado a cualquiera que intentara montarlo. No era solo un caballo difícil, era un símbolo de derrota, el monumento viviente del ego de don Ramiro. Se contaban historias sobre él.
que había nacido en medio de una tormenta eléctrica, que había derribado a 3 campeones el mismo día, que reconocía el olor del miedo antes de que el jinete supiera que lo tenía. Exageraciones, tal vez, pero algo era seguro. No había un solo ser humano en esa arena que no le temiera. Don Ramiro sonrió con esa malicia que lo caracterizaba. «Vamos, niña, dale un paso más, haznos reír a todos». Sus palabras flotaron sobre el silencio como veneno dulce. Algunos espectadores rieron por compromiso, pero sus risas ya no tenían fuerza. Había una inquietud creciendo, un presentimiento extraño. ¿Y si esta chica no era como los demás? Lucía avanzó otro paso. No con miedo, no con valentía exagerada, con calma, una calma que desafiaba la lógica del lugar. Sombra Fiera inclinó las orejas hacia ella. Algo no estaba bien. Aquella energía no le era familiar, no olía a desafío, ni a soberbia, ni a pánico. Era diferente. Mateo Ríos, el vaquero más viejo del rancho, apretó los dedos en la cerca con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No entiendo», murmuró. «Ese caballo debería haber atacado ya». Y sin embargo, no lo hacía. El semental avanzó un paso, marcando el suelo con un sonido seco que hizo retorcer el estómago de varias personas. Pero ese paso no era completamente agresivo. Era más inquisitivo, como si tratara de identificar qué demonios estaba sintiendo frente a esa muchacha. Don Ramiro frunció el ceño. «No te acerques más. No sabes lo que estás haciendo». Pero su grito ya no tenía autoridad. Por primera vez, su voz sonaba como la de un hombre que perdía el control de su propio espectáculo. Lucía se detuvo a pocos metros de la cerca. Sus ojos y los de Sombra Fiera se encontraron, y en ese cruce invisible la arena entera se partió en dos, antes y después. El público miraba hipnotizado. Incluso los que querían verla fracasar empezaban a sentir un nudo en la garganta. Y aquí quiero preguntarte algo a ti. ¿Crees que existen personas que nacen con una energía distinta, una que incluso los animales pueden sentir? Comenta, porque esta historia te va a hacer dudar de lo que creías saber. Sombra Fiera bufó con fuerza, lanzó polvo al aire, pero no retrocedió, y tampoco atacó, porque algo en esa chica estaba empezando a desordenar todo lo que ese monstruo del corral creía conocer, y lo verdaderamente imposible acababa de comenzar. Lucía dio un tercer paso, y ese pequeño movimiento tuvo el poder de apagar cada risa, cada apuesta, cada comentario venenoso que llenaba la arena minutos antes. El silencio que cayó sobre el rancho Valdés no era normal. Era un silencio tenso, eléctrico, como si algo gigantesco estuviera a punto de despertar. Sombra Fiera clavó su mirada en ella. No era la mirada de un animal común, sino la de una tormenta evaluando si debía destruir o comprender aquello que tenía delante. Sus orejas giraron hacia adelante, luego hacia atrás, y su respiración se volvió más corta, más precisa, como si cada exhalación analizara la esencia misma de esa chica desconocida. Lucía, en cambio, parecía estar en otro mundo. Su postura era tranquila, casi meditativa. Su expresión suave pero inamovible. Cualquiera habría retrocedido al primer relincho. Ella no. Y eso desconcertó incluso a los más experimentados. Mateo Ríos, que había visto potros salvajes y caballos indomables durante toda su vida, se inclinó por encima de la cerca. «Ese animal está dudando», murmuró, incrédulo. Nadie lo contradijo, porque todos podían ver que algo extraño, algo imposible, estaba ocurriendo. Sombra Fiera golpeó el suelo con violencia, enviando un estallido de polvo al aire. Las personas más cercanas a la cerca retrocedieron de inmediato. Pero Lucía no pestañeó, no levantó las manos, no hizo ningún gesto brusco. Se mantuvo ahí, firme, respirando junto con la tierra. La multitud observaba con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos cruzaban los brazos, tensos. Otros se mordían los labios. Hasta los niños, normalmente ruidosos, estaban tan quietos que parecía que no existían. «¿Por qué no la ha atacado?», susurró una mujer.
Porque ella no huele a miedo, respondió un hombre sin apartar los ojos. Don Ramiro, que siempre había disfrutado ver a los demás temblar, comenzaba a temblar él mismo. Su sonrisa arrogante había desaparecido. Su mandíbula estaba rígida, su bastón apretado como si necesitara sostenerse para no caer. «¡Basta ya!», gritó. «Ese caballo va a arrancarte la vida». Pero su voz no atravesó el silencio. Porque nada, ni siquiera la autoridad comprada con dinero, podía competir con la tensión viva que se formaba entre Lucía y la bestia. Lucía dio otro paso. El sonido de su bota aplastando la arena resonó más fuerte que cualquier relincho. Sombra Fiera se erguió ligeramente, tensando el cuerpo, pero no atacó, y cada segundo que pasaba sin que él la destruyera, más pesada se volvía la incredulidad en el aire. Finalmente, Lucía habló. Una sola palabra, apenas un susurro, pero suficiente para que el caballo moviera una oreja en su dirección, como si una cuerda invisible lo hubiera tocado. Y ese gesto, tan pequeño que muchos ni siquiera lo notaron, transformó la tensión de la arena en algo completamente nuevo: expectativa. Porque cuando la tormenta inclina una oreja, es porque ha escuchado algo que la hace reconsiderar su furia. Y aquí quiero que me respondas con sinceridad. ¿Alguna vez enfrentaste algo o alguien que todos juraban que te destruiría, pero aún así decidiste quedarte? Cuéntalo en los comentarios. Historias así merecen ser escuchadas. Lucía levantó la mirada y dio un paso más. Sombra Fiera no retrocedió. Tampoco la atacó. Sus ojos se encontraron en un choque silencioso tan poderoso que la arena entera parecía contener la respiración. Y fue ahí, en ese instante suspendido entre miedo y destino, cuando la multitud entendió que no estaban viendo un simple desafío. Estaban presenciando el comienzo de una conexión que nadie podría explicar, y lo que vendría después superaría incluso lo imposible. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Lucía dio otro paso, y ese simple movimiento hizo que algunos espectadores apretaran los ojos, seguros de que el ataque sería inmediato. Pero no. Sombra Fiera se mantuvo firme, con el pecho inflado y los músculos vibrando, como si la mitad de él quisiera destruir y la otra mitad quisiera comprender. El semental lanzó un bufido tan profundo que levantó una nube de polvo alrededor de sus patas. Ese sonido habría hecho retroceder a cualquier jinete, incluso a los más audaces, pero Lucía permaneció inmóvil, no por arrogancia, no por inconsciencia, sino por algo mucho más raro: convicción. Ella respiró hondo, lenta, profundamente, acompasada como si estuviera sincronizando su alma con el latido de la tierra. Y esa simple respiración, tan suave, tan humana, contrastó brutalmente con la violencia que emanaba del caballo. La multitud lo sintió. Mateo Ríos también. Hasta Sombra Fiera lo sintió. Don Ramiro, desesperado, buscó recuperar control con gritos. «Te dije que te apartaras. Ese animal no entiende de milagros». Pero sus palabras rebotaron en la arena sin fuerza, como si ya no pertenecieran a ese momento. Lucía levantó lentamente la mano derecha, no en señal de dominio, sino en una invitación muda, un gesto tan simple que parecía absurdo frente a una bestia capaz de partir huesos con un movimiento, pero ese gesto tenía algo que nadie allí sabía explicar. Sombra Fiera golpeó el suelo con un casco, haciendo vibrar la cerca de madera. Algunos espectadores saltaron del susto, otros retrocedieron varios pasos, instintivamente. Pero Lucía solo inclinó un poco la cabeza, estudiando el patrón del movimiento, como quien escucha una historia contada en un idioma que entiende desde niña. El semental se irguió sobre sus patas traseras, un espectáculo de poder absoluto, una torre negra de fuerza y furia. Se escucharon gritos en las gradas. Una mujer lloró. Hasta los vaqueros más veteranos apretaron los dientes. Pero Lucía no dio ni un paso atrás, no alzó la voz, no se tensó, no se quebró, y ahí ocurrió el primer quiebre invisible. La tormenta se confundió. Sombra Fiera volvió a apoyar las patas delanteras en el suelo, pero esta vez sin atacar.
Sus ojos, que ardían como brasas encendidas, se movieron de un lado a otro en un gesto que ningún experto habría esperado. Duda. Los animales salvajes no dudan, pero él, esa bestia invencible, dudó. La respiración de Lucía seguía siendo calmada, constante, un ancla en medio del huracán. Y poco a poco, esa calma empezó a sacudir algo dentro del caballo. Un recuerdo tal vez, una memoria instintiva, un eco primitivo que decía que no toda presencia significaba amenaza. «No puede ser», murmuró Mateo con la voz casi quebrada. «Ese animal está cediendo». Don Ramiro escuchó esas palabras como si fueran una sentencia de muerte. Se volvió hacia la multitud, intentando recuperar su arrogancia. «Están viendo una ilusión. Una niña no puede». Pero se interrumpió cuando vio lo que todos estaban viendo. Lucía dio un paso más. Sombra fiera. No retrocedió. Tampoco atacó. Solo observó. Su respiración se desaceleró apenas. Sus orejas apuntaron hacia ella. Y la tensión brutal que había dominado la arena empezó a transformarse en algo completamente diferente. Curiosidad. Y aquí quiero preguntarte algo directamente a ti. ¿Crees que la verdadera valentía es enfrentarse al peligro o mantenerse firme cuando todos te dicen que huyas? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque esta historia está llena de lecciones que nacen del silencio. Lucía levantó un poco más la mano. Sombra fiera parpadeó, y ese pequeño parpadeo, tan simple, tan humano, fue suficiente para que la multitud entendiera algo fundamental. El duelo invisible había empezado, y la calma estaba ganando. Lo que vendría después sería aún más imposible, y también más hermoso. Lo que ocurrió después fue tan sutil que, si alguien hubiera pestañeado, lo habría perdido. Pero nadie pestañeó. Ni un niño, ni un vaquero, ni los más incrédulos. La arena entera estaba suspendida sobre un hilo invisible, observando cómo una chica que nadie conocía se acercaba al animal más temido del rancho como quien se acerca a un viejo amigo. Lucía dio un paso más y luego otro, reduciendo la distancia que separaba la calma humana de la tormenta animal. Sombra fiera estiró el cuello apenas, como un arco tensado, preparado para atacar o para huir. Pero no hacía ninguna de las dos cosas. Lo único que hacía era sentirla. El viento se levantó y levantó con él un remolino de polvo dorado que giró entre los dos, como si el propio desierto estuviera tratando de proteger aquel momento. Lucía levantó lentamente la mano, tan lentamente que el tiempo pareció volverse más espeso, y la mantuvo a pocos centímetros del hocico del semental. Y entonces, el mundo dejó de avanzar. Sombra fiera bajó la cabeza. Un gesto mínimo, un gesto casi imperceptible. Pero para quienes conocían al caballo, ese gesto era tan milagroso como ver llover en una tierra maldita por la sequía. Una niña en la primera fila se tapó la boca. Un vaquero soltó un suspiro involuntario. Mateo Ríos, que había pasado décadas lidiando con bestias difíciles, sintió el corazón encogerse. «Está entregándose», murmuró, sin creer lo que decía. Lucía no retrocedió, no se movió, solo dejó que el caballo decidiera, y Sombra fiera decidió. Con un movimiento lento, casi tímido, acercó su enorme hocico a la palma de ella y la tocó. Un toque suave, delicado, inimaginable. La arena explotó en murmullos. Nadie entendía lo que veía. Algunos se llevaron las manos a la cabeza. Otros se echaron a llorar. Parecía que un secreto antiguo, un lenguaje olvidado entre humanos y animales, acababa de resucitar. Lucía cerró los ojos por un instante, como si ese gesto la atravesara. Acariciaba el aire alrededor del caballo, sin invadirlo, sin pedir, sin exigir. Era como si le contara una historia solo con su presencia, una historia que él quería escuchar. Sombra fiera resopló despacio, no con furia, sino con alivio. Un sonido cálido, un sonido imposible. Y aquí quiero preguntarte directamente, mirando a tus ojos a través de esta pantalla, ¿cuántas veces alguien te juzgó antes de conocerte realmente? ¿Cuántas veces tu corazón habló un idioma que nadie quiso escuchar?
Cuéntamelo en los comentarios. Esta historia es más poderosa cuando la compartimos. Lucía dio un pequeño paso hacia el costado del caballo y él no se movió. No tensó el cuerpo. No se encrespó. Solo la siguió con la mirada, como si su furia hubiera encontrado un hogar para descansar. Don Ramiro, desde la distancia, temblaba de rabia y miedo. Su rostro había perdido color. «No, esto no puede estar pasando», susurró, pero estaba pasando. Y todos, hasta él, sabían que estaban presenciando algo que jamás volvería a repetirse. Lucía acercó la mano al cuello de Sombra Fiera y dejó que sus dedos tocaran la crin. El caballo cerró los ojos por un momento. La tormenta había descubierto el silencio. La bestia se había encontrado consuelo. El público comprendió que ese no era el final del milagro, era apenas el comienzo. Porque lograr que una bestia confíe es extraordinario, pero lograr que te permita montarla, eso es lo que hace nacer una leyenda. Si el primer contacto ya había sido un milagro, lo que estaba por suceder superaría todo lo imaginable. Porque lograr que una bestia toque tu mano es una cosa, pero lograr que te permita subir a su lomo cuando ha destrozado a todos los que lo intentaron antes, eso ya pertenece al territorio de lo imposible. Lucía dio un paso hacia el costado del caballo, manteniendo siempre la suavidad en sus movimientos. Cada gesto suyo parecía calculado no para dominar, sino para respetar. Y, sorprendentemente, Sombra Fiera siguió su desplazamiento con el hocico, como si no quisiera perderla de vista. La multitud se inclinó hacia adelante al unísono. El aire ardía en los pulmones. Cualquier ruido, un estornudo, un paso, una risa nerviosa, habría roto la magia del instante. Pero nadie se atrevió a hacer ruido. Lucía apoyó lentamente la palma sobre el cuello del animal. La mano temblaba, no de miedo, sino de emoción. Luego deslizó los dedos hacia la montura que nadie había logrado ocupar por más de segundos. Sombra Fiera movió la cola, inquieto, pero no retrocedió. Fue entonces cuando Mateo Ríos, con la voz quebrada por la incredulidad, dijo lo que todos pensaban. Si sube, será historia. Lucía llevó una mano al estribo. Ese gesto, tan pequeño para cualquier jinete, fue recibido por la multitud como un trueno silencioso. Era el punto de no retorno, el instante en que el destino decidiría si aquel día sería recordado como milagro o tragedia. Don Ramiro, pálido como la cal, golpeó la cerca con su bastón. «No te atrevas. Ese caballo no perdona. No naciste para esto». Pero su voz ya no pertenecía a ese lugar. Había sido expulsado por la fuerza invisible que unía a Lucía y a la bestia. Respirando hondo, Lucía levantó la pierna y apoyó el pie en el estribo. Un crujido suave del cuero marcó el inicio del momento más tenso que la arena había visto en su historia. Sombra Fiera tensó los músculos. Todos contuvieron la respiración. Era un solo segundo, pero parecía un siglo. Y entonces lo imposible se dobló ante la determinación humana. Lucía se impulsó y quedó sentada en la montura, recta, serena, en silencio. Sombra Fiera movió la cabeza, inquieto, pero no la lanzó por los aires. No dio un brinco brutal, no giró descontrolado. Simplemente esperó. La multitud se quedó muda. Un niño dejó caer un vaso. Una mujer empezó a llorar sin darse cuenta. Hasta los vaqueros, curtidos por años de tierra y golpes, tuvieron que tragar saliva. Lucía aflojó las riendas, no para controlarlo, sino para decirle sin palabras: «Estoy aquí contigo, no encima de ti». Y entonces lo guió a dar un paso. Solo uno, suave, delicado. El segundo paso llegó. Luego el tercero. Y Sombra Fiera, el indomable, el monstruo del rancho, el terror de todos, comenzó a caminar en círculos, obediente, como si esa chica frágil fuera la única persona capaz de comprender su alma. El estallido emocional de la arena fue ensordecedor. Gritos, aplausos, lágrimas, cell phones alzados para registrar lo que jamás volvería a repetirse. Don Ramiro cayó de rodillas, derrotado, no por Lucía, no por el caballo, por su propio ego que, por primera vez,
Tuvo que enfrentarse a la verdad. No todo se compra con dinero. No toda fuerza viene del músculo. No todo poder nace del miedo. Lucía, desde lo alto del caballo, parecía una llama tranquila en medio de una tormenta que finalmente había encontrado reposo. Y aquí te pregunto directamente, ¿qué es más fuerte? ¿El miedo que paraliza o la fe que avanza, incluso cuando todos creen que vas a caer? Escribe tu respuesta. Este es el tipo de historia donde tu voz importa. Sombra. Fiera bajó la cabeza un poco más, aceptando su presencia por completo. La bestia se había rendido a la calma, y una leyenda acababa de encontrar su forma. Pero aún faltaba lo más poderoso, la parte donde el público dejaría de ver a Lucía como una simple chica, y comenzaría a verla como algo más, como un mito nacido frente a sus ojos. Lucía detuvo a Sombra Fiera en el centro de la arena. No tiró de las riendas, no lo obligó, solo posó una mano en su cuello, y el caballo, el mismo que había hecho temblar a campeones enteros, respiró profundo y bajó suavemente la cabeza. Ese gesto simple, ese descenso humilde de la bestia más temida del rancho, hizo que la multitud estallara en un grito ahogado que se transformó en ovación. La gente no celebraba una victoria, celebraba un milagro. Lucía desmontó con la misma calma con la que había iniciado todo. Sus botas tocaron el suelo, y Sombra Fiera dio un paso hacia ella, rozando su hombro con el hocico, como si no quisiera dejarla ir. No había miedo, no había tensión, solo una conexión que muy pocos en la vida tienen el privilegio de presenciar. Los espectadores se pusieron de pie, algunos lloraban, otros reían nerviosamente, incapaces de procesar lo que habían visto. Había quienes temblaban, quienes murmuraban oraciones, quienes grababan con las manos sacudiéndose. Era como si todos hubieran sentido que algo en sus propias vidas cambiaba también. Don Ramiro Valdés, sin embargo, no podía moverse. Sus piernas temblaban, su rostro estaba blanco, el bastón le resbalaba de los dedos. Toda su vida había construido una identidad basada en el poder, en la humillación, en demostrar que el dinero podía controlar cualquier criatura sobre la tierra. Pero lo que pasó esa tarde en su propio rancho lo rompió por dentro. No porque Lucía lo hubiera derrotado, sino porque había demostrado algo que él se negó a creer durante años. El verdadero poder no nace del miedo, sino del respeto. Lucía dio la espalda a la multitud solo para avanzar unos pasos hacia la salida, pero Sombra Fiera la siguió, pegado a ella como si fuera su sombra viviente. Ese simple acto, un caballo indomable eligiendo caminar junto a alguien, hizo que la arena entera enmudeciera de nuevo. Mateo Ríos, con los ojos brillantes, murmuró: «Nunca había visto algo así, y creo que jamás volveré a verlo». Lucía se detuvo, acarició otra vez al semental y finalmente levantó la vista hacia el público. Su voz fue suave, pero tan clara que pareció atravesar cada uno de los corazones presentes. «No vine a demostrar fuerza, vine a demostrar que hasta el corazón más herido puede escuchar, si uno se acerca sin miedo». Un silencio reverente se extendió por las gradas. No era un silencio de tensión, era un silencio de aprendizaje, de transformación. Y es aquí donde te pregunto a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Cuál fue el momento en tu vida en el que decidiste dejar de huir y enfrentar algo que todos decían imposible? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede darle valor a alguien que lo necesite hoy. Lucía continuó caminando, y Sombra Fiera la siguió como un compañero fiel, no como un animal domado, sino como un espíritu que encontró paz en otro espíritu, un vínculo nacido del silencio, de la paciencia y de la intuición. La multitud abrió espacio para ellos. Nadie se atrevió a interponerse. Era como si estuvieran presenciando a una reina y a un rey cruzando un pasillo invisible. Cuando ella cruzó la salida del rancho, el público estalló en aplausos que parecieron sacudir el cielo. Algunos gritaban su nombre, otros repetían: «leyenda», «milagro», «increíble». Y así, sin buscar gloria ni fama, Lucía Herrera se convirtió en la única persona capaz de calmar a la tormenta
y tocar el alma de lo indomable. Esa tarde no nació una heroína, no nació una domadora, nació algo mucho más grande, una leyenda que enseñó al mundo que lo imposible solo existe hasta que alguien se atreve a intentarlo. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite recordar su propia fuerza, porque a veces solo hace falta una Lucía en la vida para despertar al sombra fiera que llevamos dentro.